los fondos de inversión son responsables del impuesto de renta y complementario. Pues resulta que usted lee el artículo 23 raya 1, 23 raya 1, ¿cierto? Y sucede lo siguiente, ese artículo fue modificado, ¿sí? Fue modificado y dice lo siguiente, 23 raya 1, a ver, dice fue modificado con el artículo 60 de la ley 1943 de diciembre del 2018 para beneficio de quien llegue a escuchar la respuesta a esta pregunta. Este cuadro comparativo lo obtienen entrando acá al portal y accediendo a esta parte del portal donde dice comparativo de normas afectadas con la ley 1943. Entonces, cuando tienes este archivo te das cuenta que el artículo 23 antes acá a la izquierda y acá después de la ley a la derecha siempre han seguido diciendo que estos fondos de inversión, fondos de valores, fondos comunes eran no contribuyentes del impuesto de renta. El fondo como tal no contribuye con el impuesto de renta, o sea, el fondo es una persona jurídica, le abren un NID, ese fondo hace inversiones y gana intereses, ¿cierto? Entonces, el fondo como tal es no contribuyente al impuesto de renta, pero sus aportantes, los que hayan aportado al fondo y que es sobre quienes luego se distribuyen las utilidades que gana el fondo, ellos sí son contribuyentes. Entonces, el fondo como tal, dice aquí, los fondos capital y de privado, ¿sí? No son contribuyentes. Los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva no son contribuyentes, pero tengan presente quienes hacen inversiones en estos tipos de fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, tengan presente que las modificaciones que están introduciendo aquí con esta nueva ley 1943 de 2018 hablan de en qué momento los partícipes en el fondo van a sentir que sí reciben el ingreso y en el momento en el que sí reciben el ingreso, pues entonces el administrador del fondo les va a tener que hacer la retención en la fuente y por eso esta reforma tributaria, ley 1943, también modificó el 368 raya 1, el 368 raya 1, ¿sí? Lo modificó con el artículo 61, ¿sí? Lo modificó con el artículo 61. Cuando ustedes lean el 368 raya 1 y lo estudian en combinación con la nueva versión con que también quedó el 23 raya 1, se entiende que el administrador de los fondos, ¿sí? Les va a tener que practicar la retención en el momento del pago de las utilidades que arroja el fondo, ¿sí? O si no, también se la va a tener que practicar en el mismo momento en que el fondo percibe el ingreso, en ese mismo momento también se va a tener que entender que lo percibe el aportante y ese es el momento en que entonces el administrador del fondo le va a tener que hacer la retención. Entonces hay que estudiar muy bien las versiones con que quedó ahora el 23 raya 1 y el 368 raya 1, pero va a cambiar el momento en que el administrador del fondo les va a estar haciendo la retención en la fuente a los partícipes del fondo que son los que se llevan esas utilidades que gana el fondo. Entonces algunas utilidades que gana el fondo, ¿sí? Se van a entender que quedan sujetas a retención solo en el momento en que las paguen. Pero otras utilidades, otros ingresos que se gana el fondo, se va a entender que son del partícipe en el mismo momento en que se los gana el fondo. Y si en el mismo momento en que se los gana el fondo ya son un ingreso del partícipe, por eso entonces esos ingresos quedan sometidos a retención en la fuente. En el momento en que se los gana el fondo, en ese momento ya son un ingreso del partícipe y quedarían sometidos a retención en la fuente. Entonces, resumiendo, al fondo nadie le hace retenciones. Cuando el fondo sale a hacer inversiones y se gana intereses por allá en negocios que hace, al fondo nadie le hace retenciones, pero luego cuando el fondo distribuye los dineros entre los aportantes del fondo, el administrador del fondo sí tiene que practicar retenciones y cambiaron los momentos para estar practicando esa retención. Es un cambio bien importante que está haciendo esta reforma tributaria.